Nuevamente, bienvenidos al estudio de la materia Metodología de la Investigación. Hemos llegado ya a la unidad tercera, el proceso de investigación. El tema que consideraremos en esta oportunidad, elaborando el perfil del proyecto de grado. Recordemos que luego de que has redactado el problema según los requerimientos, según las especificaciones que hemos explicado en las anteriores presentaciones. Y además, has redactado el título para tu trabajo académico, para tu proyecto de grado o para tu tesis. Debes disponerte a elaborar el perfil de tu proyecto de grado o perfil de tesis. Podríamos redactar directamente el documento final, pero se recomienda que previamente se elabore un perfil. Es como cuando un propietario de un terreno que quiere construir una casa llama a un arquitecto para que elabore el plano final. Pero el arquitecto le dice, permítanme, no voy a elaborar directamente el plano final. Primero voy a hacer un esbozo. Voy a hacer un planteamiento inicial para que sobre esa base podamos elaborar el plano final. Toco este punto para que tengas una idea de qué se trata el perfil. Para el perfil, cada universidad y cada carrera tiene definido el formato correspondiente. En nuestro caso, utilizaremos el que está vigente para la carrera de liderazgo pastoral. En ese formulario, en primer lugar, verás la carátula. A continuación, en la siguiente página, se te solicita que puedas llenar los siguientes datos. El título de tu investigación, el título de tu trabajo. Enseguida debes registrar tus nombres y apellidos, además de tu código de estudiante. La fecha en la que estás presentando el perfil, día, mes y año. Enseguida verás una sección para los datos generales de la carrera. El nombre de la carrera, la asignatura o materia con la que estás o bajo la que estás elaborando tu perfil. En este caso sería metodología de la investigación. El grupo al que la universidad te ha asignado o la carrera te ha asignado es el grupo de estudios, por si acaso. El nombre del docente, el periodo académico al que corresponde y la subsede donde estás estudiando. En la parte de abajo vas a notar las siguientes frases. Copyright. Y se puede agregar el año en ese lugar y los nombres de los que están presentando el perfil y más tarde el documento final. Y la leyenda, todos los derechos reservados. Partes del perfil de proyecto. Veamos de manera panorámica las partes. Los antecedentes, donde deberás anotar los antecedentes temáticos, los de la organización y los antecedentes de la investigación. A continuación hay una sección para el planteamiento del problema, donde se te solicita que elabores un análisis FODA. Ahora, si tu problema lo has extractado de un diagnóstico situacional de una institución de tu propia iglesia, seguro que ese diagnóstico situacional es producto de un análisis FODA. Entonces tendrás que, acudir a las personas que te han provisto ese diagnóstico situacional y solicitarles además el análisis FODA correspondiente. Y si acaso no se hizo ese análisis, entonces tú lo vas a tener que hacer.
tendremos un tema especial para explicar cómo se efectúa el análisis FODA, conocido también como análisis DOFA. Luego, la identificación del problema. ¿De dónde extractas? Pues de los trabajos anteriores en los temas que hemos estado estudiando y abundando en detalles de cómo se plantea el problema, pues aquí lo transcribes. Luego la pregunta de investigación que tiene que estar relacionada con el problema. Enseguida ves una parte para la determinación de los objetivos, dividido en dos, un objetivo general y los objetivos específicos u objetivos intermedios. Luego verás una sección para la justificación. Ahí tienes que elaborar la justificación teórica, práctica y la metodológica. Enseguida está la sección para los alcances o la delimitación de tu trabajo. Ahí tienes que escribir respecto a los alcances temáticos, es decir, los alcances con relación al tema, los alcances geográficos y los alcances con relación a tiempo. Por eso está escrito como alcances temporales. Continuamos con otra parte del perfil de proyecto. Hay una sección donde tienes que anotar respecto al marco teórico y luego el marco práctico. Debes especificar el método de investigación a ser utilizado, tipo de investigación, el diseño de la investigación misma, la unidad de análisis, el universo, la determinación de la muestra con la que vas a trabajar, el cronograma de actividades, método e instrumentos para la recolección de datos. Ejemplo, entrevista, encuesta, puede ser reportaje también, puede ser trabajo con grupos focales, va a depender de lo que tú elijas según el tipo de investigación que vayas a realizar. A continuación, vas a encontrar una sección sobre el trabajo de campo. Ahí tienes que escribir cómo vas a planificar el plan para realizar el trabajo de campo, los instrumentos que vas a utilizar en ese trabajo de campo, la realización mismo del trabajo de campo y las conclusiones de tu trabajo de campo. A continuación, un resumen ejecutivo, un abstract o bosquejo y finalmente una bibliografía. Prosiguiendo, veamos ahora parte por parte. Vamos a ir explicando parte por parte. Comencemos con los antecedentes del problema. Aquí, como proponente, debes escribir respecto a lo siguiente. Los antecedentes temáticos, es decir, has escogido un tema sobre el cual vas a desarrollar tu proyecto de grado. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Alguien ya investigó sobre esto? ¿Cómo es que escogiste ese tema? Entonces, todo lo relacionado con los antecedentes, lo que antecede entonces a tu selección del tema. Los antecedentes de la organización a la que estás referido, el problema que has escogido para desarrollar tu proyecto de grado. Los antecedentes de la investigación. Previamente ya se realizó un análisis del problema. Previamente alguien hizo ya un trabajo de investigación sobre el problema que tú has seleccionado. Entonces todo eso se escribe, pero de una manera resumida. El planteamiento del problema es la siguiente parte. Aquí el proponente, considerando lo que ya trabajó en los capítulos anteriores al planteamiento del problema, o los capítulos correspondientes donde hemos estudiado el planteamiento del problema, pero de manera académica,
debes transcribir los resultados de este análisis a esta parte del perfil. Es posible que hasta este punto tu planteamiento inicial del problema todavía no te satisface. O haces revisar a alguien y te dice, no, no está bien planteado. Puedes tú hacer ajustes. Puedes hacer correcciones aquí. En esta parte también se debe escribir sobre los resultados de un análisis FODA con relación al problema que has seleccionado. Tienes que escribir respecto a cómo identificaste el problema. Y también tienes que plantear la pregunta de investigación correspondiente. Continuamos más sobre el planteamiento del problema. El proponente en esta parte de su propuesta debe proporcionar la información necesaria respecto al problema, entre ellas la causa que ha identificado, las consecuencias que ha identificado y el aporte que el proponente considera como significativo para solucionar el problema. Recuerda que estos aspectos ya tú los has trabajado. Entonces lo que tienes que hacer es extractar de ahí y pasar a esta parte de tu perfil. Determinación de objetivos. El objetivo general. En esta parte debes redactar de manera concreta el resultado global que tú esperas con tu trabajo de investigación. El objetivo general posibilita dar un rumbo a la investigación, pero también permite medir los resultados que se van a obtener después de haber aplicado tu proyecto de grado. Para la redacción del objetivo general, es saludable preguntarse lo siguiente: ¿qué cambiará? ¿Quién o quiénes cambiarán? Determinación de objetivos. Veamos los objetivos específicos. La idea de esta parte es que tú como proyectista razones sobre tu trabajo y plantees resultados intermedios, resultados parciales, para lograr el objetivo general. Normalmente estos objetivos específicos tienen que estar ordenados secuencialmente, ¿no? Primero luego este y así sucesivamente. Recuerda que esos objetivos secuenciales, esos objetivos específicos o intermedios tienen que conducirte a alcanzar el objetivo general que has propuesto. A continuación, se te solicita escribir respecto a la justificación de tu trabajo. Debes escribir respecto a la importancia de tu investigación. Entre los aspectos que debes escribir están, por ejemplo, una justificación teórica. ¿Cuál es la teoría que tú estás aplicando en este trabajo? ¿O de qué teorías estás echando mano para poder realizar tu trabajo académico? La justificación práctica. ¿Por qué estás planteando este proyecto de grado? ¿Cómo va a poder ser utilizado? ¿Por qué es necesario? Y la justificación metodológica. ¿Por qué estás planteando utilizar los métodos o un método específico para la realización de tu proyecto de grado? La delimitación o los alcances también. El propósito de esta parte es que el proyectista no abarque demasiado de tal manera que su trabajo llegue a ser ampuloso. Entre los alcances que se debe plantear están, por ejemplo, los alcances temáticos. Un tema puede ser muy amplio. Pues aquí tú tienes que razonar. ¿Cuál es el problema que yo he escogido? ¿Y con qué tema está relacionado? A ese tema tengo que ponerle límites.
Por ejemplo, yo podría estudiar este tema en Bolivia, pero resulta que es muy grande. Puedo estudiar este tema con relación al Departamento de La Paz. Sigue siendo grande. Puede ser con relación a la ciudad de La Paz, pero te darás cuenta que sigue siendo grande. Entonces, tienes que ponerle límites al tema, de tal manera que no sea muy amplio. Los alcances geográficos. Tu trabajo está relacionado con una congregación, una denominación, dónde está ubicada esa iglesia, esa denominación. Abarcarás también a otras iglesias que están en otros lugares. Entonces pones el límite ahí. Tienes que ser lo suficientemente prudente y sabio para no abarcar demasiado. No por abarcar mucho, tu tutor va a quedar impresionado y va a aprobar tu perfil. O no por abarcar mucho, el jurado que va a estar calificándote finalmente para tu titulación va a quedar impresionado. No, entonces debemos ser suficientemente prudentes en este campo. Para eso se coloca esta parte o se escribe esta parte, se ponen los límites a nuestro proyecto de grado. Y los alcances temporales, es decir, con relación a tiempo, de cuándo a cuándo. Y en este sentido podríamos hacer un estudio, por ejemplo, con relación a un tema de todo el siglo XX. Es muy amplio, ¿verdad? O de la última década del siglo XX, o de la última década del siglo XXI, o de los últimos años. Entonces, va a depender de lo que tú hayas escogido, del problema que hayas seleccionado, y cuánto quieras abarcar temporalmente. Se te recomienda no ser muy amplio, porque en esa amplitud podrías llegar a perderte y podrías tener complicaciones. A continuación hay una sección para el marco teórico. Cuando llegues a esta parte, como proponente debes redactar una síntesis de las principales teorías, enfoques, modelos, conceptos que habrás obtenido de la revisión bibliográfica, de la investigación bibliográfica. Tendrás que revisar varios libros, entre ellos los que estamos estudiando en esta materia. Todo eso tiene que sustentar tu trabajo de investigación. Entonces va a depender del problema, ¿te das cuenta? Va a depender de tu tema, del título de tu trabajo. Te va a dar pautas eso para que tú no revises una gran cantidad de bibliografía, sino lo esencialmente útil para tu proyecto de grado, para el tema, para el problema que vas a tratar en ese trabajo de investigación. Debes sustentar por qué razones has seleccionado esos métodos, esas teorías, esos enfoques. Cómo se relaciona con tu proyecto. A continuación, el marco práctico, el diseño de la investigación. En esta parte debes especificar el método de investigación que vas a utilizar, tipo de investigación, cómo estás diseñando la investigación, la unidad de análisis, el universo al cual tú vas a estudiar, es decir, el conjunto de personas o el grupo de instituciones o una sola institución, el universo. Determinación de la muestra. ¿Vas a trabajar con todos o vas a tomar una muestra? Técnicamente se habla de muestras representativas. De un conjunto de 100%, se recomienda que tomes por lo menos un 10%. Supongamos que tu tema está relacionado con los jóvenes de la iglesia. Y vamos a imaginar que asisten como 300 jóvenes. Tienes que determinar la muestra entonces.
Y técnicamente entonces sabes que tienes que por lo menos tomar en cuenta al 10%. Eso sería 30 jóvenes, ¿verdad? Entonces tienes que determinar la muestra. Algunos teóricos dicen, bien, 10% no es una muestra representativa. Dicen que una muestra representativa podría ser el 20% del total y hasta el 30%. Entonces vas a tener que tú investigar, averiguar y determinar bien la muestra para que en el momento de tu defensa y cuando tú tengas que presentar tu perfil a los diferentes niveles en la carrera, no tengas dificultades. Puede ser que alguno de tus docentes o el tutor mismo te diga, no, tu muestra es muy baja, no es representativa. No solo el 10%, eleva al 20%. Entonces tú, obediente, tienes que hacer eso. Luego tienes que plantear el cronograma de actividades. Método, instrumentos para la recolección de datos de la investigación de campo. Vas a utilizar la entrevista, vas a realizar encuestas, vas a utilizar el reportaje periodístico, vas a trabajar con grupos focales. Entonces va a depender de el problema que estás abordando, del tema que estás tratando para seleccionar estos aspectos. Veamos ahora sobre el trabajo de campo. En vista de que se trata de un proyecto de grado, requerirá que se efectúe trabajo de campo, es decir, aplicación práctica. Tienes tú que probar que lo que estás planteando funciona. Tienes que probar que es útil y para esto te sirve el trabajo de campo. Para poder recoger información cuando tú apliques el proyecto. También para cuando evalúes los resultados. En ese sentido, se debe escribir en esta parte respecto a tu planificación del trabajo de campo. Instrumentos para la realización de este trabajo. Y la realización del trabajo mismo. Esta parte la vas a reservar para cuando ya redactes, cuando ya tu perfil haya sido aprobado. Entonces, cuando haces el perfil todavía no realizas el trabajo de campo, pero sí ya lo planteas con anticipación, ¿no? Por eso está entre paréntesis esto que tienes que tomar en cuenta para que no tengas dolores de cabeza, para que no te confundas, ¿verdad? ¿En qué momento hago esto? No, pero no resulta, ahora que estoy haciendo el perfil, esta parte no resulta, ¿verdad? Esta parte no entra. Entonces, por eso estoy remarcando aquí de que lo tienes que hacer una vez que el perfil, tu perfil, haya sido aprobado. Las conclusiones del trabajo de campo tienes que redactar respecto a esto. Esta parte la vas a redactar después de la realización del trabajo de campo. Esta parte lo vas a realizar cuando ya estés redactando el documento final de tu proyecto de grado. Un resumen ejecutivo. ¿Qué es un resumen ejecutivo? Es una síntesis de todo el trabajo de investigación académica. Debes escribir una síntesis, un resumen. Esta parte del perfil sirve para que al leerlo, ya sea tú mismo, pero principalmente otros como tu tutor, el jefe de carrera, el decano o la persona que revisará tu perfil, o el tribunal que estará pues escuchando tu defensa, va a agarrar tu documento, tu proyecto de grado y lo primero que va a hacer es revisar esta parte para tener una idea. Ajá, así que este es el contenido. Entonces, para que cualquiera de estas personas tenga una idea panorámica, una visión general respecto a tu proyecto. Además, tienes que lograr que comprenda tu proyecto con esta simple lectura de esta parte resumida,
que despiertes su interés para seguir leyendo el resto de las partes que lo conforman. A continuación se te solicita que elabores un bosquejo. Debes elaborar un cuadro sinóptico, en otras palabras. También se lo llama esquema o bosquejo del proyecto. Cuando lo tengas elaborado y tengas que redactar el documento final de tu proyecto, tú como estudiante, fácilmente guiándote por tu bosquejo, vas a poder desarrollar, vas a poder escribir, ¿no? Primera parte, segunda parte, cuáles son sus subpuntos, para que tengas una idea de cómo tiene que ser un bosquejo. Acuérdate de los bosquejos que están en los libros de estudio de teología o las Biblias de estudio. En las Biblias de estudio, por ejemplo, antes de cada libro vas a encontrar un bosquejo, es decir, un resumen, un esquema de todo el libro, por ejemplo, Génesis, un esquema de todo Éxodo. Entonces, viendo el bosquejo ya tienes una idea. Ajá, primero esto, segundo esto, tercero esto, ¿verdad? Y cada uno de sus subpuntos. Eso para que tengas una idea de cómo tiene que ser tu bosquejo también para tu perfil, para tu trabajo académico, que vas a plantearlo aquí de manera inicial como perfil. A continuación, las fuentes de la investigación o la bibliografía. En este tramo, tú como proyectista debes especificar la bibliografía que has consultado para sustentar tu proyecto. Un instrumento que te va a ayudar a especificar las fuentes que vas a utilizar son las fichas bibliográficas que tienes que elaborar. Bien, una de tus tareas va a ser acudir a las bibliotecas. Una biblioteca física o una biblioteca virtual. Sobre esto tendremos un tema especial. Estaremos hablando sobre las fuentes bibliográficas. Bien, cuando tú vayas a la biblioteca vas a tener que revisar qué libros, qué textos están relacionados con el tema, el título, el problema que estoy tratando en mi investigación. Te vas a acercar al bibliotecario y vas a solicitar los diferentes textos. Y vas a comenzar a leerlos de manera panorámica. Pero también de manera específica cuando tú encuentres capítulos, secciones, cuando tú encuentres párrafos que son vitales, son fundamentales para el trabajo que tú vas a elaborar, para la redacción de tu documento final, de tu proyecto de grado. Entonces, en tu cabecita, en tu mente surgirá esta idea, ajá, esto lo necesito. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Tengo que arrancar esa página del libro? ¿O puedo tomar una fotografía con mi celular? Bien, esas son formas no adecuadas para poder trabajar académicamente. Tienes que tener fichas bibliográficas. Y como su nombre indica, pueden ser fichas de papel, pero normalmente fichas de cartulina. Y las partes que se registra en cada ficha bibliográfica y qué se anota y cómo se anota, vamos a estar estudiándolo en un tema aparte. Entonces tienes que tener tu colección de fichas bibliográficas porque tienes que revisar una serie de textos. Y como habrás visto, cada parte de tu perfil te exige que puedas consultar diferentes textos. Y específicamente los que están relacionados con el tema que has escogido. Entonces tendremos un tema especial para estudiar este aspecto. Recuerda que debes redactar las referencias bibliográficas según el formato o estilo APA, llamado así por las iniciales de American Psychology Association.
es decir, Asociación Americana de Psicología. Ellos han diseñado ese formato o estilo para elaborar los trabajos académicos, tesis, proyectos de grado. Ahí tú vas a encontrar especificaciones, por ejemplo, de cómo tienes que citar a los autores, los libros que han escrito y cómo hacer referencia pues a esos escritos que ya estarán en tus fichas bibliográficas. Pero como te dije, abundaremos en más detalles cuando toquemos ese punto específico. El siguiente paso va a ser la presentación de este perfil que habrás acabado al docente de la materia. Habiendo redactado tu perfil en el formato provisto por la universidad, debes presentarlo al docente para su revisión y correspondiente aprobación. Generalmente el docente planteará correcciones, cambios, y tú como estudiante tienes que estar abierto a realizar precisamente eso, las modificaciones necesarias, antes de dar el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? La presentación de la propuesta al jefe de carrera. Cuando tu docente te haya devuelto tu proyecto aprobado, eres responsable de presentarlo al jefe de carrera. Con él tienes que coordinar respecto a los siguientes pasos, con vistas a la elaboración de tu documento final, a la elaboración, a la redacción de tu proyecto de grado en limpio. Tendrás que conversar respecto a la asignación de un tutor, el cumplimiento de las 800 horas de práctica académica, la firma del convenio con la institución donde vas a realizar tu práctica, entre otros aspectos. Hablando sobre la firma del convenio, recuerda que tu iglesia o la institución donde trabajas tiene que tener un convenio con la universidad, un convenio escrito, porque ese será un respaldo ante el Ministerio de Educación. Este es uno de los requerimientos para la carrera y la modalidad de estudio que se ha tomado. A seguir con los siguientes que estarán bastante interesantes. Un abrazo fuerte, que Dios te bendiga.